Dile: Dios Padre Celestial, hoy está presente en tu hogar. Dile: Señor, te doy la bienvenida a mi casa, porque yo te amo. Dile: Padre Celestial, tú eres bienvenido a esta tu casa, Señor. Dile: Señor, yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Le vas a decirle hoy, porque hay un gran mensaje para ti y tu casa. Y es algo importante que a través de sus misericordias hoy hables con Él y le cuentes y le expliques al Espíritu Santo y hables hoy con el Señor Jesucristo y tomes contacto con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado, y la verdad, lo que el hombre siembra es lo que recoge. Y a veces se siembra mal, y esto puede traer consecuencias en su vida, en su familia y en el mundo. Pero ahí es donde la sangre que nos redimió, la sangre de Cristo que trae redención a través de nuestro Señor Jesucristo, nos libera. Y a través del Señor Jesucristo todos nuestros pecados fueron expiados para permitirnos entrar en el reino a través de la expiación, a través de su sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Y estos son los actos que tú y tu casa deben hacer, de reconocer a Jesucristo como su único Dios y su único Salvador, porque a través de Él somos redimidos del fruto del pecado. Y eso termina cobrando. Pero hoy vas a ver y vas a adorar al Señor, vas a entrar en la Shekinah, vas a pedir perdón y vas a entrar en un momento de reconciliación con el Espíritu Santo, para que Él empiece a tocar, a llevarse tus cargas. Y hoy, a través de la palabra, también vamos a ver cómo ese fruto de desobediencia cobra en los hermanos de José. Hoy es un día especial. Dile: Señor, estoy aquí para adorar. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios viviente. Porque pues el cielo, la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra trae sabiduría, su palabra transforma, su palabra llena y nos hace nuevas criaturas. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Padre Celestial, y toma el control de tu siervo, que seas tú hablando a través de tu siervo, porque soy un siervo tuyo, no más. Estoy para servirte, sin títulos, sin gloria humana, para que tú, en la humildad de mi corazón, tomes control total desde los cielos y sea ese instrumento como una flauta que cante lo que tú quieres que el planeta, el mundo escuche en estos tiempos que son difíciles. Y como les decía, Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, recoge. Si siembra guerra, dice que hierro mata, hierro muere, así le contestó el Señor Jesucristo. Entonces eso recoge, y eso trae consecuencias, no solamente a la persona, al mundo, sino a su propia familia. Entonces tenemos que estar muy atentos y reconocer que así hayamos pecado, está el Señor Jesucristo allí para perdonarnos, porque Él nos redimió en la cruz, y a través de la cruz y de esa sangre derramada, cada pecado que nosotros arraigamos en el corazón fue atado y encadenado. Y como el Señor Jesucristo no tenía pecado, entonces, al no haber pecado, porque el castigo del pecado es la muerte, pues se llevó el pecado de todos nosotros, el Señor Jesucristo. Y esto significa que Cristo nos trae redención, nos libera y nos da expiación a través de su sangre. Por eso debemos reconocer esos pecados, y hoy es un tiempo para, a través de la palabra de Dios, entender la vida de José
y sus hermanos, y cómo la desobediencia los afectó y afectó a Israel. Entonces vamos a la palabra, tomen su Biblia, Reina Valera 1960, y vamos a Génesis 42. Génesis 42. Todos con su Biblia y vamos a leer juntos la palabra del Padre, porque hoy el Señor va a hablar a tu corazón y va a hacer un cambio en ti. Dice que viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo de Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el mundo, a todo el pueblo en la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante José el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues no los conoció a sus hermanos, pues ellos no le conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: oye, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, Jacob, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Y José les dijo: esto es lo que he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive el faraón, que no saldréis de aquí, sino vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de nosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad entre vosotros, y si no, vive el faraón, que sois espías. Entonces lo puso juntos todos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día José les dijo: haced esto, vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras, y si no, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían uno al otro en el camino: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, hermano mayor, le respondió diciendo: no os hablé yo y les dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Pues ellos no sabían que los entendía José, pues había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró y lloró. Después de ellos volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y le devolviesen todo el dinero que cada uno de ellos había entregado, poniéndolo de vuelta en su saco, y les dieren comida para el camino, y así hizo ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos
y se fueron de allí. Pero habiendo uno de ellos el saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio el dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha devuelto, y hélo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados todos los hermanos dijeron uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: Jacob, aquel varón, el señor de la tierra de allí, nos habló ásperamente y nos trató como espías a la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, le dijimos, hijos de nuestro padre, y un hermano que no aparece, y el menor está hoy con mi padre Jacob en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre estos sacos en vuestras casas y andad. Y traerme a tu hermano, a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré vuestro hermano y negociaréis en la tierra de Egipto. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba en el atado de dinero. Y vieron ellos y su padre los atados de dinero, y tuvieron temor y miedo. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y ahora Benjamín te lo quieres llevar. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo para mí ha quedado. Y si les aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor hasta el Seol. Fuerte. Entonces recordemos que José, sus hermanos, por el egoísmo, la envidia, porque el Señor Jehová le hablaba por medio de sueños a José, y Josué los decía a sus hermanos, sintieron envidia, odio, rencor, y dijeron: matémoslo. Y Rubén intercedió, le dijeron: metámoslo en el hueco, un hueco vacío sin agua, y allá lo tiraron. Y luego, pesando los hermanos entre matarlo, vieron a los mercaderes y dijeron: no, vendámoslo y ganamos plata, porque es que si lo matamos no ganamos esta. O sea, vendieron a su hermano, así como vendió Judas al Señor Jesucristo. Y lo sacaron, lo jalaron de allí, se lo entregaron a los mercaderes. Y José fue vendido al segundo al mando en Egipto, del faraón, a Potifar. Y luego José es atentado por la esposa de Potifar. Es enviado a la cárcel 12 años y ahora tiene 30 años. Y lo sacan de la cárcel porque él tradujo unos sueños del copero y del panadero. El copero fue restituido de su cargo y servía al faraón, y el panadero fue degollado, muerto. Y todo lo dijo en los sueños José. Y el faraón tuvo 2 sueños, unos mismo en la noche. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas se los tragaban, y 7 hileras hermosas de trigo, 7 hileras quemadas se las tragaban. Y vino José y le tradujo al faraón el sueño, y le dijo: tendremos 7 años de mucha abundancia, que los cuales debemos aprovechar, porque vendrán 7 años de hambre y una tamización. O sea, toda la tierra no dará fruto, no habrá comida, y morirá toda especie en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado, porque se cansó de que Egipto adorara falsos dioses, ángeles caídos, se relacionara con demonios, Horus, Kelps, y todos los 4 que hablamos, que hacían y afectaban la tierra de Egipto y la del mundo. Entonces nuevamente Dios, otra tamización, como la próxima tamización que va a venir, porque estamos igualiticos. Y aquí, ¿qué pasa? Unos hermanos vendieron a José,
Entonces, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, pues porque José los armó como unas esfinges y guardó y acopió mucho trigo, y cada ciudad que estaba en Egipto alrededor del río Nilo tenía mucho trigo. Entonces Jacob lo que dijo no es: llévese este oro, joyas, esmeraldas, diamantes, todo lo que habían recogido, dinero de esa época moneda, compren todo lo que puedan. O sea, toda la riqueza se le entregó, porque se estaban muriendo de hambre. ¿De qué sirve? Dice la palabra de Dios que en el fin de los tiempos la gente tendrá tanto dinero, pero no habrá que comprar. Eso pasó aquí y lo está recordando para el futuro. Recuerden que vamos, tiempo pasado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro tiempo y el tiempo futuro de la tribulación. Entonces debemos estar concentrados y atentos. Y aquí estamos en el tiempo de José, el tiempo del faraón de Egipto. Y he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para que no muramos, dijo Jacob, y los mandó, los envió a Egipto. Tenían mucho que ver con Egipto. Abraham fue a Egipto, Isaac fue a Egipto, levantaron altares, volvieron, se relacionaron y se movían en esa tierra. Entonces sus hermanos arrancan para allá. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar a Egipto. Si no lo hacían, morirían. ¿Y qué tenían que hacer? La misión, volver con el padre. Mas Jacob no envió a Benjamín. Primero porque tuvo 2 concubinas, y la primera Lea, hermana de Raquel, y Lea le dio Rubén, el hijo primogénito mayor, a Jacob. Y su último amor, a la mujer que amaba, que era Raquel, tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y cuando pierde Jacob a José, porque él creyó que estaba muerto, porque le llevaron la túnica que Jacob le había cosido a José, y estaba ensangrentada, y sus hermanos mentirosos le dijeron: no, es que una fiera se lo tragó. Entonces él duró toda su vida engañado de sus hijos. Entonces dijo: no, yo no voy a soltar a mi hijo menor, él es el que me va a acompañar en mi vejez. Entonces lo protegía y no lo envió, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. O sea que mire que hay pequeños tips, discernimiento, que Dios habla a las personas y toca estar atentos. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Claro, habían disfrutado de 7 años de las vacas gordas, por eso es el dicho de las vacas gordas, y luego venían los 7 años dolorosos. ¿Y por qué vinieron los dolorosos? Porque Egipto no estaba en la condición espiritual que Dios quería. ¿Por qué vinieron los dolorosos? Porque Israel no estaba en la condición espiritual que debería estar. Entonces, Dios no te avisó de una vez, mandó la prueba. Y no es que la mande oficialmente, lo que pasa es que Dios se aparta. Es como que se entretiene en otras cosas, porque es tan grande su inmensidad que la tierra es nada. Lo que trato de decirles es que Dios hace muchas cosas que ni siquiera nosotros entendemos, pero Él tiene la hermosura de escucharnos en la adoración hoy y venir. Tan grande es su gloria y su bondad, que hay poder. Entonces, ellos estaban en maldición. Y aquí preguntamos al mundo: ¿dónde tú caminas? Cuando vas en el centro comercial, ¿qué ves? ¿Bendición o maldiciones? ¿Cómo ves a las personas actuando? ¿En bendición o en maldición? Cuando caminas alrededor de ellas en un centro comercial, ¿qué transpiran? ¿Qué olor tú sientes de ellos? ¿Será que te espantas o te sientes cómoda o cómodo con el mundo? Y es un centro comercial y se comparte. Y hay transmisiones. Y aquí la transmisión de este tiempo era solo maldad. Pero ahora Dios nos está diciendo: si vas en un centro comercial, tú eres un canal
Por ejemplo, tú puedes imprimir tratados y te paras en el semáforo, pones una pancarta, Jesús te ama, tranquilo, está contigo, y entregas tratados, como ayer lo hicieron cuando íbamos en el carro. O sea que la misión de la iglesia es que el hombre encuentre su condición espiritual. Pero si la iglesia tiene los brazos caídos, como un Moisés cuando se cansaba, entonces toda la sociedad caía. ¿Y qué pasó con la sociedad? Ese mundo de José, que como Israel decayó, el mundo decayó. Y como el mundo decayó, la naturaleza decayó, el agua decayó y la tierra no dio fruto. ¿Cuál fue la razón? La condición espiritual de Israel. ¿Y qué está pasando hoy en la guerra de Gaza? Que la condición espiritual de Israel se está midiendo. Y en un momento puede estar aquí o aquí, no lo sabemos. Pero escrito está. Y ya lo estudiamos en Apocalipsis, de lo que va a pasar. La gran ramera, las vertientes de agua, todo eso lo conocemos. Lo que trato de decir es que debemos en este momento estar preparados y atentos a lo que suceda con Israel. Entendiendo que Israel a hoy no está en regla espiritual con Dios. Entendiendo hoy que Israel está relacionado indirectamente a las tinieblas. Entendiendo que el poco remanente que permanece es el del Espíritu. Ustedes saben que aquí no cerramos los ojos. Aquí hablamos claro. Y se destapa la claridad del enemigo. Porque no podemos vivir siendo engañados. Porque muchas de esas industrias que tú encuentras en el centro comercial transfieren posesión demoníaca. Y tú vas caminando en el mall y volteas a mirar camiseta del club satánico. Camisetas que tú vas viendo que dicen el sacerdote Judas. Camisetas de Iron Maiden. La resurrección de la muerte. ¿Qué es eso? Y los niños colocándose felices, ahí compremos. Y empiezan a enmascarar. Y están las potestades ahí. Oye, sociedad reacciona, ¿no? ¿Por qué no reaccionamos? Y le pregunté al vendedor, oye, ¿qué pasó con las camisetas que vendían del club satánico, de la sociedad satánica? Uy, ¿esas camisetas se vendieron? Me dijo él. Ya no hay. ¿Qué pasa? Calabozos y José era el Señor de la tierra. Mira cómo Dios es de justo. José sufrió a sus 17 años, lo vendieron de esclavo. Duró 2 en la cárcel, tenía 30 años y ahora es el Señor de la tierra. Estaba el faraón, que para los egipcios era el Dios de la tierra. Miren la situación. Y vimos que el faraón se quitó ese puesto de Dios en la tierra para hacerse menos y establecer a Jehová en su hogar. Si lo hizo el faraón, ¿cómo los líderes mundiales no lo hacen? Y ahora José era el segundo al mando del mundo. Bueno, el faraón no se quitó el anillo de poder, no. Le entregó un anillo segundo al mando. Y todo lo que dijese José se hacía. Por eso José decía, en el nombre del faraón, en la tierra. Y nosotros decimos, en el nombre de Jesucristo, por su sangre que tiene poder. Y se activan los cielos. Aquí se mueve. Por eso el representante que tiene el poder dado de los cielos para hablar, activa. Y tenían hambre. Y tuvieron que ir y decirle. Y resulta que José le vendía trigo a todo el pueblo, a todo el mundo, por su sabiduría. Y tenía todos los grandes depósitos. ¿Y por qué? Porque Dios le dio la orden a José. Y Dios es lo que todo hace.
Y llegaron los hermanos de José ahí a Egipto después de una caminata larga, y se inclinaron de rostro ante José. O sea, ellos se inclinaron, reconocieron a José como el supremo. Y ahí miren lo curioso, que se cumplió el sueño de José. Recordemos que José les contó que estaba en la mitad y todos sus hermanos y Jacob se arrodillaban ante él, que por tanto le dio tanto mal genio a Jacob, su padre. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Pero José, ¿cómo estaba? José tenía los ojos pintados, tenía también un traje blanco, unos cintos dorados en oro, todo lleno de oro, linaje el mejor, era un rey. Y como lo vieron, ya habían pasado de 17 a 30 años, 13 años, entonces no lo conocieron. Y como José les hablaba en egipcio, no les habló en hebreo, peor aún. Entonces José colocó un traductor ahí al lado que les hablara a ellos, mas hizo que no les conocían y les habló ásperamente. ¿Qué significa que José les hubiese hablado ásperamente a sus hermanos? Que él mostró una posición para ablandarlos, para que aprendieran a reconocer la autoridad. Pero ¿qué pasaba dentro de José en ese momento? Él vio a sus hermanos, sentía curiosidad, sentía dolor, sentía ira, sentía emociones. ¿Cómo un hombre puede contractarse en muchas formas y ver a sus hermanos de sangre pidiendo ayuda, pero por dentro José con un dolor porque lo vendieron, porque sufrió, porque estuvo en la cárcel, le dolía porque nunca fueron a buscarlo? Sus hermanos se olvidaron de él y él no. ¿Y qué les dijo José? Con ira, yo creo, les dijo: ¿y de dónde habéis venido? Y se los dijo en egipcio. Y el otro le tradujo igual de fuerte. O sea, los trató como unos desconocidos. Y ellos respondieron, sus hermanos: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos, porque es que estamos muriendo. Señor Faraón, señor José, necesitamos comer. Señor Patna, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo nombró el Faraón? Patne. Yes, así lo nombró. ¿Y qué significa? Que tuvieron que doblegarse. Bajaron su altivez como reyes de tribus y ahora se doblegaron. Y José, pues, conoció a sus hermanos nuevamente. Y aquí es donde José tiene el sartén por el mango. A su mano izquierda los puede encerrar, cobrárselas y que murieran. Y a su mano derecha enseñarles que aprendieran, que bajaran la altivez, que dejaran el egoísmo, el rencor, la envidia, y entendieran que hay un solo Dios y no siguieran como andaban. Y ellos no le conocieron, pero él tenía el sartén, la decisión. Y entonces se acordó José de sus sueños que había tenido, y al acordarse dijo, tomó la opción de la mano izquierda, dijo: espías son. O sea, los iba a matar. Espías son. Por lo descubierto del país habías venido. ¿Qué significa lo descubierto del país? Lo descubierto son los tesoros escondidos de Egipto, los que hay en las pirámides, los que habían en las pirámides, los que habían en Giza, el oro, las propiedades, la posición, el gobierno. Entonces, ¿el qué le dijo a los gobernantes de Egipto? Ojo, estos 12 son espías, se quieren llevarlo de nosotros. Pero ¿qué hizo José? Tal vez actuó con su mano izquierda en emoción, tal vez la prueba, el dolor, lo que sentía. Al decir que ellos eran espías, inmediatamente irían a la horca, o sea, morían. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro. Cuando le dicen Señor, mi Señor nuestro, significa que ellos lo reconocen como su amo. O sea que los hermanos 12 se cumplió el sueño y se declararon esclavos de Patnea, lo de José. Se declararon esclavos.
sino que tus siervos, fuera que se declaran esclavos, ahora se cargan siervos, o sea, se vendieron. ¿Por qué? Por la comida. Y esto me acuerda de muchos tiempos porque hay personas que no tienen que comer, que están sufriendo y vienen aprovechados y por comida los hacen sus siervos, sus esclavos. O al drogadicto que está esclavo de la droga, se aprovechan y lo hacen esclavo y siervo. ¿Acaso no es similar? Y ellos le dicen, no, señor Pagnía, vengo a comprar alimentos a cambio de esclavitud. Pero antes de esclavitud quiero entregarle oro, diamante, moneda, dinero y véndanos. O sea que también se compra la esclavitud. ¿Se compra el alimento? A veces usted sueña con algo que no le importa y salta y pasa para conseguir esto sin importar el medio. O sea, pasa por encima de los demás o lo hace en forma justificada. Y le dijeron, todos somos hijos de un varón. ¿Cuál era la idea? Tocarlo. Somos hijos de un varón, o sea, somos hijos y padres, para que no los mataran. Somos hombres honrados. Y esto trataba de traerle piedad a los gobernantes de Egipto, porque el juicio estaba con los gobernantes. Entonces, al ellos ratificar que no eran ladrones, pues salvaban su vida. Y le dice, y tus siervos nunca fueron espías. Sabían que iban a la horca. Entonces José les dijo, no, señor, con su mano izquierda. No, esta es la sentencia de muerte. Vienen aquí para ver lo descubierto del país, o sea, los tesoros ocultos. Ese momento para ellos se volvió una eternidad, porque la siguiente palabra sería horca. Y ya, y como dijo, en el nombre del faraón. Entonces yo me imagino a esos hermanos ahí comiendo, mejor dicho, recordando lo que hicieron porque iban a muerte. Y ellos respondieron, no, Señor, tus siervos somos 2 hermanos. Y aquí, con miedo y con dolor, declaran, hijos de un varón de la tierra de Canaán. O sea, nombraron a Jacob. Y entonces a José le llega la imagen de su padre. ¿Qué pasa? Que a veces la ira, las buenas palabras y la decencia apacan la ira. Y aquí el dolor del acto de muerte, recordando la parte del corazón del amor de José como padre e hijo, le mandan el mensaje y le dicen, tenemos hijos. Y aquí que el menor está hoy con nuestro padre. Entonces José dijo, ¿cómo así que el menor si yo era el menor? ¿Qué? O sea, hasta el momento en que lo reconoció, dijo, hay un hermano menor y es mi hermano de sangre. Porque los 2 que estaban, los otros eran medio hermanos, porque eran de 2 concubinas, Lea y Raquel. Y él, la mamá de él era Raquel. Y de Benjamín, Raquel. Entonces ahí como que fue cambiando la mano izquierda y se fue moviéndose a la derecha. Y le dice, y he aquí que el menor está y el otro no aparece. Cuando le dicen el otro, sabe que José. O sea que ahí demostraron ellos en un instante que amaban a José. Que el otro se perdió, pero lo nombraron. Pero era la primera vez que lo nombraban. Un acto de suerte. Entonces José recabó, o sea, si me aman. Como una pequeña palabra cambia la ira, como una pequeña palabra cambia las condiciones y como una pequeña palabra cambia la ruta de una decisión. Y les dijo José, esto es lo que les he dicho, afirmando que sois espías, o sea, continúa presionándolos. Y en esto seréis probados. Ok, ustedes dicen eso, que tienen un hermano menor, dicen que tienen a Jacob, mi padre, dice que están allá, dicen que no son espías, entonces en esto seréis probados. Vive el faraón que no saldréis de aquí.
Dije, hicieron así, ya no nos van a la horca, nos salvamos, ahora quedamos aquí presos. Invoca el báculo de propiedad, el anillo del faraón, y dice, y no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano viniere aquí. O sea, José quería conocer a Benjamín. Enviad a uno de vosotros y traiga vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, y si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. O sea, les digo, ustedes se me quedan aquí encarcelados, escojan al que quieran y van y que el hermano de ustedes vaya y traiga a Benjamín y me lo muestre. Y ya. Y si no, vive Faraón, que se mueren. Entonces lo puso juntos en la cárcel, los dejó ahí, los dejó sufriendo durante 3 días. Y al tercer día José apareció nuevamente. Lo interesante es saber qué pasó en los 3 días. Primero, tenía el sartén, mano izquierda, mano derecha. Segundo, tenía sentimientos encontrados porque es humano. Tercero, tenía la acción. Pero es donde vienen muchos aledaños a afectar las decisiones. Viene un trabajo de oración de 3 días. Porque José ama a Jehová. Entró en un ayuno, entró en oración, porque la decisión era difícil. Y tenía una persona que también amaba a Jehová, que era su esposa, la hija de Potifar, sacerdote de Oz. Y era una buena mujer, y conocía el dolor. ¿Y quién no va a amar a su hermano? ¿Quién no va a amar a su hermano? ¿Es que es su sangre? Lo que pasa es que los hermanos se pueden apartar. Y si hay un hermano correcto, pues necesita rotar a la hermana o al hermano que están en el camino incorrecto. Y el hermano que está correcto no puede estar compartiendo la vida mundana de un hermano en incorrección, porque es ilógico. Entonces, ¿qué hace el hermano correcto? Jala a la hermana incorrecta, jala al hermano incorrecto y lo enruta en el camino. Y eso era lo que estaba haciendo José con sus hermanos. Ellos andaban en un mundo incorrecto. Pero la única forma, no lo entendieron en las buenas, no lo entendieron con Jacob, no entendieron que Jacob les llamaba la atención, que los guiaba, hacían lo que se les daba la gana. Simeón mató todo un pueblo y seguían las mismas también para matar a su hermano, un hombre de maldad, semilla de maldad. Entonces la única forma era que sintieran en su propio pellejo la muerte. Y dijo, ¿sabe qué? He estado pensando, dijo Pacman. Sí, el que todo lo sabe, el que conoce los secretos. Y los mandó, les dijo, 3 días. ¿Qué pasó en los 3 días? ¿Qué sintieron ellos en 3 días? Yo pienso que irían al tercer día ya es la orden de muerte. Entonces empieza ese trabajo. Yo creo que lloraban, yo creo que se acusaban unos a otros. Son 3 días de depuración, de arrepentimiento. Y al tercer día les dijo, haced esto, vas a vivir. Ya, no nos vamos. Y yo temo a Dios, a Jehová, les dijo José. Entonces yo creo que ellos quedaron como desconcertados, porque se los dijo en egipcio y el traductor se los dijo en hebreo. Entonces dijo, oh, si soy hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno solo, ya no los 2. 11. Dejad libres a excepción de uno como garantía. Y vosotros id, envía comida a Canaán, traigan al hermano menor de ustedes, a Benjamín, y de paso pues traerían a su padre. Yo creo que él tenía la esperanza, José, de ver a su papá nuevamente. José los quería ver. Y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. O sea, no fue malo, tomó decisión la mano derecha.
La izquierda fue para asustar, para depurarlos, para tratarlos, para que reivindicaran el camino. Y la derecha ya sí fue la de la decisión. Y la decisión fue bendición. Les entregó la comida, les entregó los sacos, les devolvió el dinero y los llevó con custodia. Les dijo, vayan. Pero me traéis a tu hermano menor para que muestren que es verdad que no sois espías. Y si no vuelven, decapito a Simeón. Y si vuelven, todos viven. Pero por dentro José estaba feliz porque es que iba a ver a su hermano menor. Iba a haber reconciliación familiar. Y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y así hicieron. Y decían uno al otro, después de esos 3 días de depuración, hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay restitución familiar y el hermano cae en cuenta que está fuera del linaje de Jesucristo, cae en cuenta del error, entonces ya empieza a trabajar el Espíritu Santo en él. Yo hice esto, lo hice mal, pobre mi hermano, lo que le hice, y empieza a pedir perdón y a trabajar en sí, pero no es que uno mismo lo haga, es que es el Espíritu Santo que empieza ya a hablar, a recordar y a traer, a limpiar, a depurar. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Cosiendo la herida del corazón, poco, poquito, hasta que llega la paz. Y ahora pues, excelente porque ya van a enfrentar la escasez. Lo que pasa es que el pecado trae escasez y las consecuencias del pecado son muerte. Por eso en la relación familiar nosotros debemos admitir nuestras faltas como hermanos para iniciar un proceso de sanidad y reconciliación. O sea, uno tiene que bajarse, ser humilde, dejar la altivez, el orgullo, no decir, la embarré, hermano, le pido perdón. Porque ya hizo el trabajo usted, pero ahora viene el trabajo de la otra parte. Pero cuando usted hace eso, ya de humildad, el otro baja también. Y el otro va a decir, no, perdónenme a mí, yo lo hice. Y resulta que se enmaraña una cantidad de cosas que ninguno de los dos sabía. Y que tal vez, por influencia del enemigo, cayeron en esas telarañas. Y ahora más nosotros como creyentes tenemos que reconocer nuestros errores con mayor humildad. Porque cuando reconocemos nuestros errores con mayor humildad, se activa la restauración a través del perdón y la gracia del Señor Jesucristo a través de su conciencia en nosotros. Se activa. O sea, usted toma del Señor Jesucristo ese carácter que el otro no tiene y usted se lo transmite. Le dice, mira, Cristo te ama, toma la transmisión. Entonces el otro recibe y es como si fuera un corrientazo. Eso se llama la transmisión del carácter del creyente. Finalmente, ¿para qué? Pues para restablecer los lazos rotos. Porque qué duro es pasar tantos años sin hablar de ese ser querido. Tantos años. Y le dice José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea, los hermanos empezaron a trabajar ahí. Y lo que el enemigo había cegado, ellos empezaron a recordar los gritos de José en esa cueva. Cuando les gritaba, no me dejen, hermanos, ni un enemigo me haría eso, hermanos. Sáquenme de aquí, les gritaba y lloraba José. Y ellos con qué corazón no les importó. Y no le escuchamos. Le dijo Simeón, le dijo Rubén, le dijo Efraín, todos los hermanos ahí hablando. Y ahora dicen ellos, y ahora, por haber hecho eso, por eso al principio les dije, lo que se hace en el pasado, miren lo que pasa. El Señor Jesucristo nos sana, nos redime, pero mire que hay efecto. Por eso esta prédica se llama el efecto. Esto es el efecto del pecado. Y ellos reconocen que están en angustia y prueba por el efecto de ese pecado hace 13 años. Entonces Rubén les dice, y le echa más fuego le dice, yo les dije, yo les hablé, yo les dije que no lo fueran a matar. Antes por lo menos no lo mataron. Pero mire, ahora no sabemos, seguramente está muerto. Y ahora su sangre se reclaman ustedes. O sea, Rubén se lavó las manos.
Ahora mire lo curioso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los hermanos o de Rubén? De Rubén, porque él es el primogénito, él era el hermano mayor, era el que tenía que tener los pantalones y pararse, no los menores. Rubén le faltó pantalón. Pero ellos no sabían que José los entendía. Cuando el hombre de Dios tiene un corazón puro y digno, así le hayan hecho lo que le hayan hecho, él está ahí dispuesto a perdonar. Y utilizó así esa herramienta en ese momento para que ellos entraran en razón. Pero el hombre de Dios perdona, porque el hombre de Dios tiene el reflejo de Dios mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a activar esa obra maravillosa en nosotros a través del perdón. ¿Y el cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo. Dice Génesis 42:23, porque había intérprete entre ellos. ¿Qué significa? Recordemos que José les hablaba a sus hermanos en egipcio y el otro le traducía. Pero aquí el sentido es que cuando estamos restaurando la relación familiar, el que interpreta es el Espíritu Santo de Dios. Wow. ¿Quién hace del abogado? El Espíritu. Y el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu empieza a escudriñar el corazón. Por eso usted sabe que cuando está pidiendo perdón al hermano en una restauración familiar, sabe que el hermano está siendo sincero, porque el Espíritu Santo le dice, porque hay intérprete entre ellos. Y mire lo más curioso, dice, y se apartó José de ellos y lloró. Y lloró y lloró, porque está en oración, porque está intercediendo por ellos. Porque José llora porque quiere que sus hermanos se arrepientan. Llora porque no quiere hacerles daño, porque si ellos no se arrepienten, mueren. Llora porque tiene muchos sentimientos encontrados y es difícil. Y hay muchos hermanos que lloran por otros, por el dolor, por la traición, porque pone esperanzas donde no debe poner, porque es desilusionado, porque es usado. Y es duro. Pero eso ayuda a formar el corazón. Eso ayuda a formar a la persona. Y no hablo solamente de la relación familiar, hablo de la relación de hermanos entre creyentes. A todo nivel. Lo hablo a nivel de sociedad. Inclusive a un nivel empresarial. Y dice José que al pasar todo esto, reconoce la soberanía de Dios y le dice, como yo creo en Jehová, en Dios Padre. Pero ahora Dios me ha dicho que tome a Simeón. Y mire que José no sabía nada. ¿Por qué tomó a Simeón? Al asesino. Al que mandó y el que creó la idea de matar a José también. El que fue asesino con Judá de ese pueblo. Tomó al que era. O sea, José sabía que si ellos no volvían, quitaba la mala semilla. Ojo. ¿Y a dónde está el pueblo de Simeón actualmente? Dice que se fundió entre Judá, pero no tienen casa ni tierra. Aquí no tapamos nada. Aquí se habla lo que es la palabra. Y el Espíritu va discerniendo, va diciendo. Y dice que lo aprisionó a vista de ellos. O sea, el faraón no juega. Esta es la garantía, les dijo José. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo. O sea, puso a toda su armada y les dijo, no, llénenles, devuélvanles todo lo que nos han dado, entréguenles todo y mándelos. Entregó todo, poniéndolos en los sacos. Y les diesen comida para el camino, y así se hizo. Entonces ellos pusieron el trigo y se fueron. Y abriendo uno de ellos el saco en el camino, encontró la provisión. Y entonces imagínense qué sintieron ellos cuando abrieron los sacos llenos de comida y había dinero, oro y todo lo que traían. ¿Qué pasó? Tenían alimentos gratuitos. José reflejó la gracia de Dios, la misericordia, les ofreció perdón, restauró, así como lo hizo el Mesías.
Él nos llenó un saco de bendiciones a través de la redención y dio las arras. Recordemos que el Señor Jesucristo dio las arras por nosotros. Y aquí en el momento de abertura del saco está recordándonos las arras que hablamos. A mismas arras que damos nosotros en el bautismo, en la liberación. Los pactos que estamos haciendo. El pacto de la alabanza, el pacto de la palabra. Pero mire que dijeron los hermanos. Dije, uy, no, ¿cómo nos llegó esta plata aquí? Claro, empezaron a desconfiar entre ellos. Oiga, usted se robó la plata y no la echó. ¿Cómo se fue a robar eso, hermano? Nos van a matar. ¿Cómo fue tan capaz? Si casi ni salimos vivos de allá. Entonces empezaron otra vez entre ellos. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron al otro, ¿qué es esto que le ha hecho Dios? ¿Qué hizo? Eso fue Dios. Ya entre ellos no. De todas las posibles opciones típicas le echaron la culpa a Dios. ¿Acaso no es un tiempo similar en que cuando a un hombre en la sociedad actual le sale algo más mal, no le echa la culpa a Dios y ahí sí se acuerda de él? Y si le va bien, dice, eso lo hice yo, con mi capacidad. Duro. Entonces ellos se devuelven y dicen, le cuentan todo esto a su padre, a pelo y señal. A pelo y señal, y le dicen, y nosotros le dijimos a ese señor que teníamos que llevar a Benjamín y que un hermano de nosotros había desaparecido. Mentirosos. Otra vez continúan. Y el pobre Jacob engañado. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Con la mentira. No habían aprendido. Ese era el momento en que los hermanos tenían que decir la verdad. ¿Qué significa? Que aún no habían sido transformados. O sea que José debió ser más fuerte con ellos. No 3 días, unos 30 días. Haber hecho algo más como para que se marcaran y entendieran, porque le siguieron mintiendo a su padre. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de unos estaba atado todo el dinero y todos los sacos atados. ¿Qué pensó Jacob? ¿Qué seguían pensando ellos? Y Jacob no va por los tesoros. Jacob dice, no, ustedes no me van a privar ahora de mi hijo menor. Me quitaron a José, ahora me quitaron a Simeón, a mi menor no. Entonces Jacob, como líder, entiende que esta es una prueba y reclama en su dolor y ahora miedo por su hijo menor Benjamín ante Dios. O sea que Jacob también estaba en una posición altiva. Y eso nos recuerda que actualmente en la iglesia se habla de Dios, se declara, pero el corazón está en otro lado. Y esto trae una advertencia a todas las familias de este tiempo, de que siempre en la prueba, en el dolor y la incertidumbre, es fácil perder la vista y el horizonte al milagro de Dios y a la misericordia, inclusive a su propósito. Pero ahí es donde la Escritura nos llama a mantenernos firmes en la relación con la palabra, a recordar que las obras de Dios nos mantienen firmes en la esperanza, confiando en que Él y nuestro Señor Jesucristo nos sacará vencedores y avantes sin importar el problema, la prueba, la angustia. Una cosa es con Dios y otra cosa es sin Dios. Una cosa es con Cristo, soy más que vencedor, y otra es sin Cristo. O sea que no nos debemos dejar abatir de nada, porque Cristo está con nosotros. Vamos a orar, Padre Celestial, y a decir, perdón, porque no he terminado. Entonces, y Rubén habló a su padre. Espera, porque es que falta más aún. El hijo mayor primogénito
Piensa en su amiguis, en su mejor Simeón, y dice, yo no voy a dejar a mi hermano Simeón. Porque ¿qué hizo Jacob? Les dijo, Nanay, no señor, perdí los 3. Pero el mayor no se aguantó. Ahora sí tuvo la delicadeza y la hombría de reclamarle a su padre por Simeón. ¿Y por qué no tuvo la delicadeza y la hombría de reclamar por José? ¿Y por qué no tuvo la delicadeza y la hombría de decirle la verdad a su padre que ellos habían vendido a José? Entonces mire lo que dice el primogénito: harás morir a mis 2 hijos. ¿Qué le pasa a Rubén? O sea, los puso en garantía a Jacob. Y Jacob, ¿cómo va a hacer algo con eso? O sea, ¿qué sucede? Muchos hombres líderes entran también en eso. Pilas. Y dice, si yo no cumplo, usted se la cobra. ¿Qué es eso? Entonces, vuelve y le dice Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, no lo acepto. Su hermano ha muerto, entiéndanlo, y yo he quedado solo con él. Y si aquí pasará algo en el camino de regreso a ustedes, ¿quién me va a responder? ¿Quieres hacer descender mis canas con dolor al Seol? O sea, esto indica que Jacob les está diciendo a sus hijos que debido a su vejez no aguantaría el dolor y moriría. Hay un llamado que tiene Israel y el cual nosotros entendemos. Pero el llamado requiere responsabilidades, no ante el hombre, ante los cielos. Y hemos visto cómo en el pasado Jacob, Israel mismo, decayó. Y mire todas las pruebas que vinieron sobre Israel hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de la redención, en nuestro tiempo igual. La iglesia decae, no es fácil. Pero ¿qué es lo que hace que todo esto se dé? La firmeza. O sea, todo al final tiene una solución. Y es lo que hoy nos está enseñando el efecto. Vamos a orar, Padre Santo, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás. Dile, Señor, quiero establecer esta oración. Oramos para que las familias con distensión, con odios, Señor Jesucristo, empiecen a ser transformados sus corazones a través de la reconciliación, por medio del Espíritu Santo. Si así como la familia de Jacob estuvo llena de dolor, de traición y de envidia, haz que ahora estos creyentes seamos instrumento de bendición y esperanza para que las familias entren en conciliación. Hoy queremos orar en oración para interceder por las familias, porque cuando decidimos perdonar, esa es la llave que abre la puerta de la restauración. Porque cuando decidimos perdonar, permitimos que la gracia de Dios sane nuestras heridas más profundas. Permite que se rompan las cadenas, Señor, del pasado y de esos recuerdos feos. Y que nos regale un nuevo comienzo, Señor, donde el amor vence el rencor y la esperanza el remordimiento. Florece este amor y reconciliación aún en medio de la ceniza, Señor. Porque sabemos que solo el Señor tiene la fortaleza y la misericordia para tomar lo malo y hacerlo bueno, Señor. Porque puede tomar a una mala persona y hacerla buena. Porque puede trabajar en nosotros. Nos puede transformar para ser útiles en el reino. Y si, Señor, a veces tenemos trasfondos difíciles y pruebas, y donde hemos cometido errores, Padre Celestial, tal vez hayamos lastimado a otros,
o otros nos hayan lastimado, no importa, Señor, hay reconciliación, porque está nuestro corazón dispuesto a reconocer lo malo y arrepentirnos de nuestros pecados para ser lavados por la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. Gracias, Padre Santo, por el efecto. Gracias, Señor.